Bienvenidos al curso de microeconomía. En esta oportunidad vamos a desarrollar la sesión número 7. En la sesión anterior habíamos hablado acerca de la función de producción, las etapas de la producción y también nos habíamos referido a las diferentes curvas que podemos nosotros deducir de la propia función de producción. Las curvas isocuánticas, las curvas de isocostos y finalmente también habíamos hablado acerca del equilibrio de la producción. Todo ello nos va a servir de base para la presente sesión. Vamos a empezar a hablar acerca de los costos de producción. Los costos de producción son el resultado de la combinación de los factores de producción y de los costos de adquisición o contratación de los mismos. También es un aspecto fundamental para los costos de producción la tecnología utilizada en dicho proceso. La tecnología determinará, por un lado, la proporción exacta de requerimientos de capital y de trabajo necesarios para la producción y, por otro lado, el nivel de productividad y eficiencia que la empresa logre como resultado de ello. Los teóricos afirman que una empresa podría combinar de distintas maneras sus factores de producción, es decir, capital y trabajo, y lograr los mismos resultados. Es decir, se podría obtener un determinado nivel de producción con gran cantidad de capital y poca cantidad de trabajo, o poca cantidad de capital y gran cantidad de trabajo, o con alguna otra combinación de ambos. Desde el punto de vista de la eficiencia, ello significa que las empresas deberían procurar obtener la combinación óptima de ambos factores en términos de minimizar sus costos de producción. ¿Qué cosa es la variabilidad de los costos de producción? Los costos de producción están determinados por los costos de utilización de los factores de producción. Ello implicaría que en la medida que las empresas utilicen más o menos factores de producción, sus costos de producción serán mayores o menores. Sin embargo, la realidad económica refleja que para las empresas no todos los costos variarán respecto de la producción, ni variarán en la misma proporción. Las empresas pueden observar, o así determinarlo, que algunos de sus costos de producción pueden variar conforme sus niveles de producción aumentan o disminuyen. Además, en determinadas condiciones, algunos costos de producción, por ejemplo el costo de capital, solo podrían variar en el mediano o largo plazo y otros costos de producción, por ejemplo el costo de trabajo, sí podrían variar en el corto plazo. ¿Cómo diferenciar entre los costos contables y los costos económicos? Aunque los costos que las empresas consideran en su proceso de producción toman como base el precio de su utilización, es decir, el salario en el caso del trabajo y la renta en el caso del capital, ellos pueden ser observados desde distintas perspectivas como costos contables o como costos económicos. La diferente perspectiva se explica por los objetivos que en cada caso se establecen. Ello significa que desde un punto de vista contable los costos se registran y desde un punto de vista económico los costos se proyectan. Otra manera de expresarlo es los costos contables son de carácter pasado, mientras que los costos económicos son de carácter futuro. ¿Qué cosas son los costos de oportunidad? Bajo un enfoque de costos contables, las empresas ven limitadas sus acciones para optimizar sus costos. Al considerar costos pasados, su origen y su utilización ya no pueden ser alterables. Ello significa que si las empresas detectan ineficiencias en sus procesos de producción, ya no pueden cambiar sus decisiones y tratar de corregir sus ineficiencias pasadas. Bajo un enfoque de costos económicos, las empresas ven ampliadas sus acciones para optimizar sus costos. Al considerar costos futuros, su origen y su utilización todavía pueden ser alterables. Ello significa que si las empresas detectan ineficiencias en sus procesos de producción, todavía pueden cambiar sus decisiones y tratar de prevenir sus ineficiencias futuras. La posibilidad de tomar decisiones anticipadas es una ventaja para las empresas, pero también implica un costo. El costo de las decisiones que toma una empresa se denomina costo de oportunidad.
y hace referencia al costo de no haber tomado otra decisión, o, en términos económicos, al costo de la ganancia perdida. Por ejemplo, si una empresa toma la decisión de mejorar su productividad para prevenir ineficiencias, cambiando sus equipos de tecnología antigua por equipos de tecnología moderna, ello implicará un costo correspondiente, determinado por el precio de la tecnología a utilizarse. Pero el dinero destinado para ellos ya no lo tendría disponible para otras decisiones que también hubiera podido tomar. Por ejemplo, invertir ese dinero en acciones de otra empresa y perder, por lo tanto, la rentabilidad o ganancia esperada por dicha inversión. ¿Qué son los costos irrecuperables? También denominados costos hundidos, son aquellos costos incurridos como resultado de una decisión pasada tomada por las empresas y que, por lo mismo, han de ser registrados contablemente como costos contables, pero que para efectos de decisiones futuras ya no son tomados en cuenta. Ello significa que los costos pasados ya no son recuperables para las decisiones futuras de las empresas. Su irrecuperabilidad los convierte en costos hundidos y, por lo tanto, el dinero comprometido en ellos ya no está disponible para la empresa. Por ejemplo, si después de adquirir equipos de tecnología moderna una empresa encuentra que no ha logrado la mejora de productividad esperada, quizás por no haber realizado un estudio técnico estricto, los costos incurridos ya no se podrían recuperar. Aun cuando las empresas pretendieran cambiar nuevamente sus equipos o repotenciarlos, ello les implicará nuevos costos y que posiblemente no tengan relación con los costos anteriores. Hay que diferenciar entre los costos fijos y los costos variables. Eso significa que tenemos que explicar cuándo un costo se denomina fijo y cuándo un costo se denomina variable. Al respecto, podemos decir lo siguiente. Por su propia naturaleza o aplicabilidad, los costos de producción podrían variar o no variar con los niveles de producción de las empresas. Los costos que no varían con los niveles de producción son denominados costos fijos y los costos que sí varían con los costos de producción son denominados costos variables. La razón de esta clasificación se entiende en términos de que los costos fijos siempre están presentes aun cuando la producción de la empresa no sea evidente, es decir, que la producción sea igual a cero, mientras que los costos variables solo están presentes cuando la producción de la empresa es evidente, es decir, cuando la producción es mayor a cero. Por ejemplo, aun cuando la producción de las empresas disminuya y por lo tanto sus costos de producción también disminuyan por ser variables, siempre deberán cubrir sus costos de administración justamente por ser costos fijos. La naturaleza y la aplicabilidad de los costos también están presentes o están determinados por el factor tiempo. Los teóricos suelen expresar que en el corto plazo todos los costos son fijos. En el mediano plazo algunos costos son fijos y otros son variables, y en el largo plazo todos los costos son variables. Desde un punto de vista económico, ello significa que hay factores de producción que son más variables en el tiempo, como el trabajo, y hay factores de producción que son menos variables en el tiempo, como el factor capital. ¿Qué son los costos medios y qué son los costos marginales? El aumento o disminución de la producción de las empresas generará como consecuencia que sus costos totales, es decir, la suma de sus costos fijos y sus costos variables, aumenten o disminuyan con ella. Para las empresas hay dos aspectos importantes a conocer cuando ello ocurre. Por un lado, cómo se distribuyen sus costos totales entre las unidades producidas y, por otro lado, cómo se incrementan sus costos totales con cada unidad adicional producida. El primer aspecto está relacionado con el costo medio de producción y el segundo aspecto está relacionado con el costo marginal de producción. ¿Qué es un costo medio de producción? El costo medio de producción de las empresas se obtiene dividiendo el costo total de producción entre el nivel de producción. También se le denomina costo total medio de producción. De esa forma, para calcular el costo medio, lo que hacemos es dividir el costo total entre el nivel de producción.
El costo medio expresa el costo unitario de producción, es decir, el costo medio o promedio en que las empresas deben incurrir para producir cada una de las unidades de sus productos. Dado que el costo medio se deriva del costo total, tiene dos componentes, uno fijo y uno variable. El costo fijo medio y el costo fijo variable. Y para poder obtener el costo medio total, simplemente sumamos el costo fijo medio con el costo variable medio. En base a la expresión anterior, el costo fijo medio es el resultado de dividir el costo fijo entre las unidades de producción, es decir, costo fijo medio igual a costo fijo entre unidades producidas. Y el costo variable medio es el resultado de dividir el costo variable entre las unidades de producción, es decir, costo variable medio igual a costo variable entre unidades producidas. La ventaja de separar la expresión original del costo medio en cada uno de sus componentes es que permite observar el comportamiento de cada uno de ellos conforme la producción de las empresas aumenta o disminuye. La expresión anterior del costo fijo medio refleja que conforme la producción de las empresas aumenta, el costo fijo medio disminuye. La expresión anterior del costo variable medio refleja que conforme la producción de las empresas aumenta, el costo variable medio primero disminuye hasta cierto nivel de producción y luego aumenta a partir de dicho nivel de producción. El comportamiento sumativo de ambos componentes también se reflejará en el comportamiento del costo medio total de producción, con una disminución continua antes de llegar a cierto nivel de producción y un aumento continuo después de pasar dicho nivel de producción. Podemos ver en el cuadro que está presente en la lámina justamente la información que podemos disponer acerca de los costos fijos, los costos variables y como consecuencia de ello los costos totales. También vemos en las columnas de la derecha los cálculos de los costos fijos medios, costos variables medios y costos totales medios. Hay tres aspectos que debemos resaltar en dicho cuadro. En primer lugar, si observamos la columna de costo fijo medio, vamos a observar un comportamiento descendente de dichos costos, empezando el año 1 en 100 y terminando el año 11 en 9.1. Respecto a los costos variables medios, observamos un comportamiento primero descendente y luego ascendente, empezando en primer lugar en el año 1 a un nivel de 50, para luego caer en el año 5 a un nivel de 22 y luego nuevamente comenzar a ascender en el año 6 a un nivel de 24.2 y finalmente en el año 11 a un nivel de 45.5. Y respecto del costo total medio, observamos un comportamiento similar. Los costos totales medios empiezan en el año 1 a un nivel de 150 y en el año 6 caen a su nivel mínimo de 40.8 y luego a partir del año 7 en adelante comienzan nuevamente a elevarse hasta el año 11 con un nivel de 54.5. Este mismo comportamiento lo podemos observar en el gráfico que presentamos a continuación. Acá podemos observar de qué manera las curvas, tanto de costo fijo como de costo variable y de costo total, tienen ese comportamiento ascendente, a diferencia del costo fijo, que tiene un comportamiento básicamente invariable a lo largo de los niveles de producción de la empresa. En el siguiente gráfico podemos observar las curvas de costo fijo medio, costo variable medio y costo total medio. Y ahí podemos observar el mismo comportamiento que ya habíamos observado en el cuadro anterior. Tenemos una curva de costo fijo medio de color celeste que decrece de manera continua desde el año 1 hasta el año 11. Una curva de costo variable medio, la curva de color rojo, que primero decrece y luego comienza a crecer hasta el año 11. Y la suma de ambas, que viene a ser la curva de costo total medio, que igualmente primero decrece y luego empieza a crecer nuevamente hasta el año 11. ¿Qué es el costo marginal de producción?
El costo marginal de producción, también denominado costo incremental de producción, es el resultado del incremento del costo total de producción ante un incremento de una unidad en la producción. Expresado de otra manera, refleja la variación en el costo total de producción ante una variación en la producción. En la gráfica que vamos a ver a continuación, justamente vamos a observar cuál es el verdadero comportamiento del costo marginal de producción. Pero para poder calcularlo, utilizamos la expresión que está señalada en la lámina. Costo marginal de producción es igual a la variación del costo total dividido entre la variación de la producción. Se debe tener en cuenta que la variación en el costo total se debe básicamente a la variación del costo variable, ya que, como sabemos, el costo fijo no varía y por lo tanto su comportamiento también tendrá un carácter descendente hasta cierto nivel de producción y luego ascendente a partir de dicho nivel de producción. Vemos en el cuadro a continuación, en la columna que está resaltada en verde, justamente cuáles son los valores que tenemos registrados del costo marginal, que en realidad son una deducción de la variación en el costo total en la medida que la producción se va incrementando. Podemos observar un comportamiento descendente primero y ascendente después, que lo podemos corroborar con el gráfico que presentamos en este momento. Observamos ahora en este caso una curva de color violeta que empieza a decrecer desde el año 1 hasta más o menos el año 3 y que luego comienza a crecer de manera continua hasta el año 11. Pero hay algo que debemos destacar, por ejemplo, de que esta línea o esta curva del costo marginal de producción toca y corta en su punto mínimo tanto a la curva de costo variable medio como a la curva de costo total medio. ¿Qué son los rendimientos marginales decrecientes y cómo estos se conjugan con el costo marginal de producción? Los rendimientos marginales decrecientes son un resultado del comportamiento del costo marginal de producción. Ello implica que a niveles bajos de producción, el costo marginal de producción disminuye, pero a niveles altos de producción, el costo marginal de producción aumenta. Económicamente significa que en la medida que las empresas aumentan su producción, su costo total de producción tiende a incrementarse en mayor proporción pasado el umbral de su costo marginal mínimo. En el cuadro y gráfico anteriores estamos hablando del nivel de producción de 3. También debe observarse que la curva de costo marginal corta, como dijimos anteriormente, a la curva de costo variable medio y a la curva de costo total medio en sus puntos mínimos. Ello significa que cuando la producción alcanza un nivel de 5, ver cuadro y gráficos anteriores, el costo variable medio se minimiza a un nivel de 22 soles. Y cuando la producción alcanza un nivel de 6, el costo total medio se minimiza a un nivel de 40.8 soles. A partir de dichos niveles de producción, cada unidad adicional producida generará mayores costos variables medios y mayores costos totales medios respectivamente. Expresado de otra manera, a partir de cierto umbral de producción, a las empresas les cuesta cada vez más en total aumentar sus ritmos de producción, ya que cada unidad de capital en el proceso de producción debe ser compartido por cada vez más y más unidades de trabajo, generando ineficiencias en el corto plazo. Eso es todo por hoy. Muchas gracias. Para cualquier consulta o cualquier pregunta que quisiera hacernos, por favor, no se olvide de escribirnos a través del PAGMOS para poder atender cualquier inquietud que tuvieran y también poder estar en contacto de manera permanente. Muchas gracias.